Alaska, el estado más grande de los Estados Unidos, es muchas cosas para muchas personas. En algunos lugares, un desierto casi prístino, pues está lleno de recursos naturales y tierras indómitas, pero con el aislamiento y las vastas áreas libres de viviendas humanas, viene una buena cantidad de historias espeluznantes y sucesos inexplicables. Uno de ellos es del pueblo de Portlook, en Port Chapman Bay, a solo 200 kilómetros al sur de la ciudad más poblada del estado, Anchorage. Nadie vive en Portlook hoy, pues en la década del año 1940 el pueblo fue abandonado después de que los ocupantes fueran atacados y en algunos casos brutalmente asesinados por algo que venía del bosque. Las historias de lo que atacó al pequeño asentamiento de conservas de salmón eran principalmente en torno a una bestia grande y peluda que rondaba los espacios oscuros más allá de la línea de árboles en el borde de la aldea. Fuera lo que fuera, era extremadamente agresivo y letal para cualquiera que se encontrara solo. Los lugareños tenían un nombre para él: Portlook Sasquatch. Sasquatch, más comúnmente conocido como Bigfoot en los Estados Unidos, es quizás el críptido más famoso de la historia. Las historias del gigante hombre mono bípedo que deambula por los vastos territorios boscosos de las Américas han existido durante siglos. Sin embargo, esas historias generalmente pintan una imagen muy diferente a lo que sucedió en Portlook. Bigfoot es casi siempre solitario y tímido, evitando el contacto humano a toda costa. Aunque el gran tamaño de esta bestia genera historias de agresión y peligro, se la conoce principalmente por las huellas que deja, pelo enganchado en el follaje y, por supuesto, sus grandes huellas. El pueblo establecido por el capitán de la Marina Real británica Nathaniel Portlook en el año 1787 se encontraba en una parte inexplorada y salvaje del país. Era una verdadera frontera de América y solo los más resistentes sobrevivirían. Al principio, el asentamiento prosperó. El salmón abundaba en la bahía y se estableció una operación de enlatado, atrayendo a trabajadores temporales y generando dinero. El primero de los extraños sucesos comenzó en el año 1905, cuando la gente del pueblo fue acosada por un gran animal que molestaba sus campamentos por la noche. El trabajo continuó en la temporada siguiente y los trabajadores de la conservera regresaron, y lo que estaba allí también en el bosque regresó. Además, diversos grupos de buscadores de oro y cazadores solían dirigirse a las montañas para realizar sus labores. Algunos de ellos nunca regresaron, pero los accidentes no eran infrecuentes y nada se probó hasta el año 1931. En ese año, un leñador local, solo en el bosque, fue encontrado asesinado. El hombre había sido asesinado por un solo golpe feroz, mucho más devastador de lo que podría haber sido infligido por un solo ser humano. Este incidente fue lo suficientemente aterrador como para traumatizar a todo el pueblo. ¿Qué había allí fuera? El hombre asesinado fue solo el primer signo de una amenaza desconocida en los bosques que rodean el pueblo. Un grupo de cazadores acechando alces se encontró con las huellas gigantes de un animal grande. El área alrededor de las huellas fue destrozada con ramas de árboles destruidas y se encontró sangre en la escena. Pero el rastro del alce terminó abruptamente aquí, y de ninguno de los dos animales había señales. El tamaño de las huellas encontradas era de más de 46 centímetros de largo. Fuera lo que fuera, lo que había atacado el alce era el único conjunto de huellas que conducía desde el lugar del ataque, hasta que se perdieron en el terreno lleno de rocas. Pronto se reportaron otras huellas similares alrededor del pueblo y cosas peores. Un residente del pueblo vio por casualidad a un hombre enorme y peludo destrozando las ruedas de pescado utilizadas para procesar el salmón. Lo describió como un demonio. Las ruedas de pescado estaban cerca de la playa, lejos de la choza del testigo. El residente se apresuró a buscar su arma y cuando regresó, vio que la bestia lo miraba fijamente. Luego, la bestia de repente se alejó sin dañar al residente. Los avistamientos se hicieron comunes y la inquietud comenzó a prevalecer en el pueblo. Estas no eran personas que se asustaran fácilmente con la vida silvestre y además estarían muy conscientes de los depredadores locales en el área. Este no podía ser algún oso o de lo contrario lo habrían identificado como tal. Esto era otra cosa. Y luego, los cuerpos comenzaron a aparecer alrededor del pueblo. Muchos fueron arrastrados a la bahía desde los ríos que la alimentaban, lo que sugiere que las personas tramperos y mineros habían sido sorprendidas y asesinadas en las colinas y bosques sobre Portlook. A medida que la población local comenzó a recuperar cuerpos, comenzaron a aumentar las especulaciones sobre la bestia mortal. El miedo se arraigó en la población ante la pérdida de tantas vidas y la gente comenzó a abandonar el pueblo.
La planta de conservas colocó guardias armados para intentar mantener la fábrica de conservas abierta, pero fue inútil. Los últimos residentes huyeron en el año 1950 y el pueblo quedó abandonado. Fuera lo que fuera, lo que vivía en los bosques de Portlook y lo que fuera que había matado a toda la gente, había ganado sin duda. Los eventos en Portlook no se explican tan fácilmente. Algo estaba matando a los habitantes y dejando que sus cadáveres desmembrados fueran encontrados por los aldeanos, arrastrados a las orillas de la bahía a plena vista, dejados donde los había matado. Esto no coincide con los comportamientos de muchos animales salvajes conocidos. Los osos son ciertamente lo suficientemente grandes y fuertes como para causar el daño que ven los aldeanos, y serían atraídos por la planta de conserva de salmón, pero las huellas y los relatos de los testigos presenciales lo niegan. La gente de Portlook sabía cómo era un oso, y esto no era un oso. Por otro lado, los lobos no atacarían a los humanos sanos a la luz del día por casi ningún motivo, y los grandes felinos también se escabullirían en el bosque en lugar de desmembrar a los seres humanos. Entonces, ¿qué se puede decir con certeza sobre los ataques? La criatura, según los escasos relatos de los testigos presenciales, era grande y estaba cubierta de pelo. Dejó grandes huellas que coincidían con el pie de un humano de gran tamaño, y era lo suficientemente fuerte como para matar y desmembrar a un hombre adulto. Esto vivía en el desierto remoto del continente norteamericano. Si te gusta este contenido, dale like y suscríbete al canal. Me apoyas a crear más contenido. Un saludo.